La celebración de la Navidad, el 25 de diciembre, es resultado de una compleja interacción de factores históricos, religiosos, culturales y prácticos. Aunque la Biblia no menciona explícitamente la fecha del nacimiento de Jesús, se cree que ocurrió en el mes de septiembre u octubre. Sin embargo, en el siglo IV, el Papa Julio I estableció el 25 de diciembre como la fecha oficial del nacimiento de Jesús. Los primeros cristianos celebraban la Epifanía, el bautismo de Jesús, el 6 de enero. Sin embargo, en el siglo IV, la Iglesia de Roma comenzó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre, lo que se convirtió en la fecha oficial. En la antigua Roma se celebraba el Festival de Saturnalia, del 17 al 23 de diciembre, que involucraba fiestas, regalos y sacrificios. Los pueblos germánicos celebraban el Festival de Yule en diciembre, que marcaba el solsticio de invierno y la renovación de la vida. La cultura pagana celebraba el solsticio de invierno y la renovación de la vida en esta época del año. Hablar del sentido esotérico de la Navidad se refiere a la interpretación simbólica y metafísica de esta celebración, más allá de su significado literal y religioso. En muchas tradiciones esotéricas, el nacimiento de Jesús se considera un símbolo del nacimiento del sol, que representa la luz y la conciencia. Esto se refleja en la celebración de la Navidad, que marca el comienzo del aumento de la luz solar. La Navidad se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre la luz, la conciencia, la renovación y el renacimiento. Y para hablar de estos puntos en su profundidad, el Dr. Raúl Asensio Guzmán nos comparte su conocimiento. Él es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo en México, con especialidad en adultos mayores por la Universidad Nacional del Estado de México. Tiene un posgrado de la Universidad La Salle como administrador de organizaciones de salud, consultor externo en la OMS, en la UNESCO y en la Organización Mundial de los Derechos Humanos de Lima, Perú. Ha participado en programas de radio, televisión, canales digitales y prensa escrita. Es promotor de grupos filantrópicos y culturales, autor y coautor de libros técnicos y científicos, así como iniciáticos. Integrante de la augusta institución masónica ostentando el grado 33 y reconocido como gran maestre por haber sido dirigente de la misma. Hoy presentamos Descubre el secreto y la magia oculta de la Navidad. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Hoy es una fecha previa a la Navidad y a estas festividades tan importantes. Por lo regular, al llegar a estas fiestas navideñas, nos invita a renovar afectos, a entrar en armonía o incluso en melancolías, frustraciones y depresiones, ya que el ambiente navideño se ha desarrollado a través de la mercadotecnia o de falsos significados. ¿Qué hay más allá en el sentido profundo de estas festividades, en su sentido esotérico? ¿Qué secretos trascendentales nos revelan el conocimiento? Si quieren ustedes saberlo, pues para eso hemos invitado a nuestro amigo, el doctor José Raúl Asensio Guzmán. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, buenas noches. Agradezco primero a tu persona por tener la gentileza de pensar que tengo voz para dar luces sobre este tema y a tu auditorio, por supuesto, por recibir donde quiera que estén todos nuestros comentarios. No, pues yo totalmente agradecida y de veras con la emoción de escucharte, porque bueno, sé de tu conocimiento y yo estoy segura que, bueno, nos vas a dar grandes enseñanzas, grandes luces. Pues la verdad es que todo un honor de tenerte aquí. Pues bien, vamos a empezar con este tema. ¿Qué nos puedes decir acerca de este significado? Bien, me invitaste a hablar del sentido esotérico de la Navidad. Y debo partir de lo que significa tener sentido. Okay. En primer lugar, tener sentido es cómo entendemos o cómo interpretamos cualquier situación. En segundo, es cómo nos afecta esta situación que está pasando. Y en tercer lugar, es cómo sinceramente se manifiesta o expresa un sentimiento. Debo mencionar que la Navidad tiene aspectos históricos que se pueden seguir de manera sistematizada. Hay escuelas, hay universidades, hay aspectos tradicionales que podemos seguir todos o no seguir, o ser recién llegados o ya conocerlos desde hace mucho, y aspectos esotéricos. Los aspectos esotéricos solamente se transmiten dentro de grupos más cerrados, más pequeños, y ni siquiera hay el interés de comunicárselos a todos. Uh-huh.
Cuando aparece la pregunta, aparece la respuesta. Pero a diferencia de una tradición que hay el intento de propagarla, en el sentido esotérico tratamos de cuidarla, del verdadero significado de las cosas. Ahora, resultaría muy confuso hablar entonces de sentido esotérico si no conocemos también el aspecto histórico o si no conocemos las tradiciones, o al revés, no se puede entender un academicismo pragmático sin entender la antropología, la cultura de cada pueblo, para ellos que es una tradición, y por supuesto el sentido esotérico que difícilmente van a conocer. Afortunadamente hay organizaciones donde podemos convivir los academicistas con los esotéricos y surgen discusiones, pero también surge una nueva forma de conocimiento mucho más profunda. En el origen, la primera representación de un Belén tradicional, de un nacimiento, la hizo Francisco de Asís, el santo católico, en la Nochebuena de 1223, en una cueva próxima a la ermita de Greccio en Italia. Que sea en una cueva es muy significativo y no es esotérico, es de un conocimiento profundo de las cosas. Actualmente se representa el nacimiento en un pesebre, pero hace 2000 años ciudades completas como Petra se hicieron dentro de la piedra. No había madera, no había árboles. Entonces es muy candoroso pensar que le van a dar a alguien que acaba de tocar a la puerta el mejor espacio de tu casa, claro, que era la de madera. Tenían que darle el más sencillo, el más humilde, y esto era la cueva. Por eso la primera representación fue una cueva. Si alguien tiene curiosidad y busca en internet los nacimientos de la Edad Media, si no los escenificaban adentro de una cueva, los escenificaban en un jardín, sobre el pasto, porque pedir posada no significaba dar techo, significaba dar cobijo, dar protección, estar cerca de otro ser humano. Entonces muchas veces pensamos en el nacimiento en atención a nuestra época, pero tenemos que situarnos en los orígenes. Todo está en los orígenes. Ahora, ¿qué sentido esotérico tendría? Porque es lo que a muchos les interesa, la parte tradicional se encuentra en cualquier sitio. El sentido esotérico de una representación del nacimiento de Jesús va a despertar dentro del cuerpo un fenómeno que se llama homeorexis, que es la capacidad que él tiene el cuerpo de sanarse a sí mismo. ¿Y esto por qué? Cuando estamos haciendo un nacimiento, estamos en la parte más interna, en la parte más, dirían los psicólogos, de manera subconsciente, estamos sacando nuestro agradecimiento a alguien que, dependiendo del sentido que le da, se entregó por nosotros. Está rememorando a un ancestro y algo que tiene sentido a nuestro ser. Y se despierta el agradecimiento. Cada vez que un individuo manifiesta agradecimiento, va a abrir umbrales que aún todavía no son medibles, no son mesurables, pero son observables, de que empieza este fenómeno de autosanación, de cosas tan orgánicas como puede ser una enfermedad como la neurodermatitis, que es una comezón por nervios. Tiene el origen en estos procesos, cuando se está descomponiendo la capacidad del cuerpo de sanarse a sí mismo. La homeorexis fue algo con lo que trabajaron las formas de medicina más ancestrales, los ayurvedas, la medicina oriental. Ellos trabajaban con estos principios y que hoy en día se está recuperando, llamado medicina basada en evidencias. Estoy trayendo este aspecto y estoy viendo que está mejorando. No hay algo de tipo científico, pero está mejorando. No lo puedo demostrar el por qué, pero puedo observar el resultado. Entonces, el seguir una tradición, esta es una tradición, se está cumpliendo con un principio esotérico que habla de umbrales de agradecimiento y que el cuerpo también agradece. Entre ustedes, ¿cuántas veces no le han dicho a su médico, doctor, con solo verlo me empiezo a curar? Yo lo escucho mucho como médico, doctor, con solo verlo me empiezo a curar. No soy yo, ni tengo algún don. Es el principio de homeorexis de cada persona que ya le empezó a agradecer, que por primera vez deje sus asuntos secundarios y se dedique a los primarios, que son el cuidado de la persona. Entonces, este es un principio histórico muy simple, muy sencillo de llevar a cabo y simplemente consiste en empezar a elaborar el nacimiento.
El árbol de Navidad, que también acompaña, que está en la parte superior del nacimiento, esta es una costumbre ancestral y esta costumbre venía desde los babilonios, que utilizaban un árbol para dejarse regalos. Suena contemporáneo, tiene 3000 años. Era una forma de obsequiar y de agradecer. Tertuliano, un cristiano de los siglos II y III, él criticaba que los cristianos hicieran eso porque él mencionaba que estaban haciendo cosas paganas de las cosas de los romanos y que no debería de ser. Pero cuando un principio tiene bondad desde su intención, va a persistir, porque una cosa son las religiones y otra cosa es el movimiento, energía que nos religa unos a los otros, independientemente de cómo le pongamos al grupo religioso al que pertenezcamos. Entonces va a ser muy difícil prohibir el obsequiar. Y el ser humano es obsequioso. Al ser humano le gusta recibir, en tanto también da. Uh-huh. Y hay quien se siente incómodo recibiendo, pero se siente muy, muy a gusto dando. Entonces, por eso fue muy fácil que esta tradición del árbol permaneciera. Aunque quien quiera escarbar un poquito más en los sentidos esotéricos, eran los celtas los que utilizaban árboles y los adornaban con frutas y los adornaban con velas en la ceremonia de solsticio de invierno, al que estamos muy próximo. Y era una manera simbólica de reanimar al árbol. Acuérdense que en esa época el árbol ya estaba seco, ya daba la impresión de que ya estaba incluso muerto. Y había que hacer algo. El ser humano no se puede quedar impávido ante lo que está pasando ante la naturaleza. ¿Suena contemporáneo? ¿Suena contemporáneo querer proteger a nuestros árboles? ¿O es un legado ancestral que ya lo traemos en la psicología colectiva de que tenemos que cuidar a nuestra naturaleza y tenemos que cuidar el entorno? Esto es importante porque quien escucha la palabra esotérico piensa en cosas mágicas o ciencias oscuras. No, lo esotérico es lo que todavía no se ha develado, lo que puede estar ante nosotros, pero está oculto hasta que nos lo indiquen. Claro. Entonces, por eso es importante adentrarse en estos temas. Y de pronto un ecologista dice: yo no soy esotérico. Le digo: estás cuidando árboles. Algo más místico y esotérico que cuidar árboles, que abrazarlos y protegerlos. Ya no me puedes poner otro ejemplo. Entonces es ahí donde tenemos que entender la otra edad, que a veces lo que estamos haciendo es lo que otros están haciendo, das perspectivas. Ahora, un simbolismo muy desconocido con el árbol de Navidad es que este era un elemento también de fertilidad. Entonces, cuando se decoraba en pareja, era una petición a las fuerzas del bosque para invocar la procreación, para tener descendencia. Así que quien ya tenga muchos hijos, no adornen el árbol de pareja. O adórnenlo si quieren tener más hijos. Insisto, a veces estamos promoviendo energías que son desconocidas, pero ya las llevamos a nuestra casa. Ya pusimos el árbol, ya lo empezamos a decorar, y después no nos explicamos por qué nuestro hijo adolescente se embarazó si ella decoraba el árbol de Navidad. No, eso también se presta a interpretaciones. Sin embargo, eran valores que se le daban y que siguen tomándose con mucha seriedad. En gente muy seria como tú, como yo, se lleva con mucha seriedad el seguimiento de estos detalles, de quién sí decora, quién no decora, si se decora o no se decora en pareja. A partir de que me escuchen mucho, se van a analizar de que la decoración de la casa es todo un ritual, es todo un proceso. Dense la oportunidad de observar a otras personas decorando de Navidad y van a ver que están en un estado alterado de conciencia, haciendo actividades, ojo, totalmente superfluas, pero con una seriedad como si fuera lo más importante que se llegara a hacer. Insisto, estamos despertando canales de energía que a veces desconocemos, pero que si no cumpliéramos con ese ritual, probablemente el inicio de todo el ciclo completo no valga la pena. Si alguien tiene deseos de no decorar de Navidad su casa ese año, háganse caso. Pero si el pleno 24 en la tarde surge en ese momento el deseo de decorar de Navidad, háganse caso. Es el momento. ¿Cuándo se debe decorar Navidad? Cuando la energía llega. Si pasado el desfile del 20 de noviembre ya quieren decorar Navidad, adelante. Si hay quien lo hace el mero 24 porque en la cena los niños querían la decoración, adelante. Estos valores energéticos
se van a sentir, se van a reflejar. Y aquí hay un detalle, no es lo que sientan cuando se hace, es lo que pueden sentir durante todo el transcurso. Cuando se hizo una decoración de manera hipócrita, porque había que hacerlo porque era la fiesta, la posada de la empresa, porque tenía que demostrar a los demás que yo pongo nacimientos, o por el contrario, me dio pereza hacerlo, y por esa pereza todo un año voy a estar con el espíritu un poco hacia abajo. Por eso con los antiguos nórdicos era tan importante el ritual de la decoración de ese árbol, porque fijaba la premisa de cómo podía darse el año siguiente. Y muchos, insisto, sin saberlo, también con ese mismo ritual, que no solamente era de procreación, también era de regeneración. Uh-huh. Entonces, al estar adornando un árbol que ya está muerto, queremos volver a regenerarlo. Y aquí sí tiene un muy, muy profundo sentido esotérico, que tiene que seguirse dependiendo de la rama esotérica en la que cada quien esté involucrado, cuál va a ser su camino para esa regeneración, cuál es la meta. Las antiguas cenas solsticiales duraban 7 días. Normalmente la parte de la ofrenda y de la regeneración la posponemos al final de los festejos, que es lo que nosotros conocemos como cena de Año Nuevo. Uh-huh. Ahí es cuando hacemos la propuesta de regeneración. Es complicada. Y no vamos a caer en el cliché de voy a bajar de peso, no, o voy a hacer muchos viajes. Hay mini rituales, la ropa interior de ciertos colores, el salir con la maleta una y otra vez. Están haciendo ofrendas de regeneración, están haciendo promesas de regeneración. Hay quien lo hace de manera viva, prometo a partir de ahora. Y una regeneración es complicada y no es cíclica. Un proceso de regeneración no dura un año. Un proceso el año es totalmente artificial, 12 meses, 7 días de la semana, tantas horas. Ese es un proceso artificial. Finalmente el sol está girando y ni siquiera tiene una precisión. Hay que hacer un ajuste cada 4 años, por eso el año bisiesto, para completar lo que de manera artificial hicimos coincida con el sol. Uh-huh. Entonces, alguien que tenga una propuesta, no se preocupe, el límite no es el diciembre de cada año. El límite es interior de cuánto tiempo yo voy a obsequiarme para lograr ese proceso de regeneración. Los mini fracasos no van a desestimar el triunfo final. Y muchos con el primer mini fracaso abandonan un camino que ya habían iniciado. Entonces, ese algo ya lo sabían los celtas y se daban la oportunidad. Fallé, pero ya viene el próximo ciclo de solsticio y puedo volver a prometer. Y claro que es totalmente válido. De tal suerte que cuando estemos en el proceso navideño de colocar el árbol, de poner el nacimiento, demos valores asociados. Sí, está bien si solamente es una tradición. Se puede comprar hasta nacimiento hecho, ya lo venden. Las tradiciones son hermosas, yo me sumo a muchas tradiciones, pero darle sentido a veces es más complicado. Y lo tenemos ahí, solamente es eso, manifestar nuestros sentimientos hacia lo que estamos haciendo y no hacerlo de una manera totalmente mecanizada. Uh-huh. Todavía muy tarde, en el siglo VII, había un roble consagrado a Thor en el centro de Alemania. Y cada año se le hacía un sacrificio. Esto porque había ciertas peticiones. Es una costumbre que aún sigue. Dame y yo te prometo. A la deidad que se tenga, estamos hablando de nacimiento, estamos pensando en religiones judeocristianas, hazme este favor y yo te prometo. Uh-huh. Aquí hay que recordar que en el origen del catolicismo nunca se pidieron sacrificios. No están contemplados los sacrificios de ningún tipo. Tenemos una religión que pasó de un Dios castigador a un Dios lleno de amor, que eso es lo que significa ser crístico. Uh-huh. Jesús, que era un judío, se convirtió en un ser crístico cuando tuvo energía que iba a poder ejercer una influencia para bien en la vida de las personas. Ese es el principio del ser crístico. Entonces ahí se acabaron los sacrificios. Y cuando las personas prometen sacrificios, en realidad están cumpliendo funciones de otros grupos, de otras religiones,
No me gusta llamarlo así porque ¿qué es luz y qué es oscuridad cuando todo es energía? Pero sí se está invocando otras cosas menos iluminadas de la existencia cuando yo permito sacrificar, ofrecer sacrificios, hacer inmolaciones. Cuando alguien dice, yo voy a dejar de comer muchas grasas saturadas, no está haciendo un sacrificio, está haciendo un obsequio a su cuerpo. También tenemos que cambiar el diálogo con el que tratamos a nuestro cuerpo. Yo no me estoy sacrificando al dejar de fumar. Le estoy obsequiando otra posibilidad de salud a mi cuerpo y otro camino para ese dinero que me va a sobrar del estar fumando. Entonces, hay que ser muy cautos cuando uno dice, me voy a sacrificar por ti. No, porque eso está para la pareja, para los hijos. Ni los hijos ni la pareja merecen seres sacrificados. Merecen seres completos, llenos de plenitud, que sean capaces de dar energía. Yo no quiero ver a mis hijos yo sacrificado por ellos y que me vean como un ser totalmente apagado, porque me apagué y me inmolé hacia ellos. Entonces, esta parte también es muy importante porque es una costumbre común en estas fechas, el sacrificio. El sacrificio es una forma energética celta que todavía se practicaba en el siglo VIII en el centro de Alemania, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Promesas, puede usarse la palabra de me voy a prometer hacer eso, pero no decir voy a sacrificarme haciendo esto. Y ahorita que hablaba del árbol de Navidad, hay dos ciudades que se pelean por decir que fueron las primeras en usar árboles de Navidad y ya son muy contemporáneas. Unas en el siglo XV, que es Tallinn en Estonia, que ellos fueron los primeros comerciantes. Los comerciantes son fabulosos para establecer tradiciones que luego uno piensa que son energéticas o esotéricas, y no, son tradiciones comerciales incluso. Unos comerciantes en Tallinn, Estonia, pusieron un árbol gigante en el centro del pueblo y lo empezaron a decorar y le ponían rosas artificiales. Después, tal vez sea el antecedente más primitivo de un árbol adornado, el árbol, porque antes todo era bajo. Y Riga, en Letonia, que es la capital de Riga, ellos 100 años después, ya en 1510, bueno, un poquito menos de 100, ellos empezaron a bailar, había mucho alcohol, y ya alcoholizados les pareció que era buena idea incendiar el árbol completo, y les encantó. Y dijeron, ahora año con año vamos a hacer el encendido del árbol en la plaza pública. ¿Suena contemporáneo? Vamos a ir a tal plaza a ver el encendido del árbol, vamos a ir a la cabecera municipal a ver el encendido del árbol. Este es el origen que no tiene nada que ver con la Navidad, sin embargo, son de las cosas paralelas que no tienen ningún valor hacer estos detalles. Véanlo como una tradición hermosa, lleven a los niños, tómense fotos, pero realmente no hay más valor allá de esto. Ahora, si después de hablar del nacimiento y del árbol llegamos al punto central de estos festejos, que es Jesús el Cristo, ya las cosas se pueden complicar mucho más y llevaría horas, bueno, ha llevado milenios entre los expertos, teólogos, no vamos aquí a ahondar más, pero el conocimiento del nacimiento de Jesús, y ustedes analicen, no llega de ninguna fuente religiosa. Si alguien me dice, a mí en mi iglesia me dijeron que Jesús nació en tal año, no es cierto, la iglesia nunca menciona en qué año nació Jesús, no se dice. Y si alguien dice, yo leí en tal libro que Jesús nació en tal año, no es cierto, ningún libro se atreve a aventarse, nació en tal año. Así es. ¿Y por qué pasa esto? Porque en los evangelios, el evangelista Mateo nos dice que Jesús nació en el tiempo de Herodes, que fue en la época de Herodes, y que Herodes incluso mandó a matar a los niños. Pero Herodes se murió 4 años antes de Cristo, de nuestra era. Ya nos dejan un problema. En cambio, Lucas nos habla de que Jesús nació en el censo que se mandó a hacer, pero el censo se hizo en el año 6 después de Cristo. Tenemos un gran problema. ¿A qué evangelista, si es palabra bíblica, a cuál le vamos a hacer caso? Cuando hay una diferencia de 10 años. Entonces la misma iglesia no se atreve, no se anima a decir cuál fue el año del nacimiento de Cristo. Entonces, por tradición, porque hay más narraciones paralelas, por tradición,
de que Jesús convivió con Herodes, e incluso los mismos historiadores recomiendan establecerlo en el periodo de Herodes. Porque mientras que aquí se hablaba de un censo que se ordenó hacer, no sabemos cuándo se hizo, a lo mejor se hizo incluso después. Sí se habla, hay muchas leyendas de que convivió en el templo de Herodes, entonces esto nos lo ubica aproximadamente entre el año 6 y 4 antes de Cristo, por las narraciones. Entonces, el mismo Lucas también después menciona esto, él nació en el tiempo de Herodes. Por eso, aunque no tenemos año, tenemos por ahí una época. La fecha considerada como año 1, que es un error porque debimos haber empezado de cero, nadie nace teniendo un año, todo el mundo nace recién nacido y pasa un año para cumplir un año. Sin embargo, aquí un historiador, les voy a decir por qué se le hizo caso, fue en el siglo VI, 600 nacimiento de Cristo, alguien dijo, se llamaba Dionisio, un monje bizantino inteligentísimo, él dijo, Jesús nació en el año 1. Y nadie dijo, ¿y por qué sí o por qué no? ¿Por qué se le hace caso a Dionisio? Dionisio era un hombre muy importante, muy pragmático, muy preparado en la contabilidad, la contaduría, y él deseaba establecer el año Domini, el año del Señor. Ajá. Pues si nuestro Señor nació, o sea, a partir de ahí es el año 1 y para acá. Y se dejó de usar porque hace 1400 años, en los últimos 600 años, se decía año urbe condita, que significaba desde la fundación de la ciudad, de Roma. Entonces, los calendarios partían desde la fundación de la ciudad. Los chinos llevaban su calendario, los aztecas llevaban su calendario, los judíos llevaban su calendario, que ahorita estamos en el año 5778, si no me equivoco, en el mes Tiev, pero antes se seguía el romano y era desde la fundación de Roma, y él dijo, no, ya no, ahora va a ser desde el nacimiento de nuestro Señor. Ese fue el motivo por el que se escogiera el año 1 y por eso ahorita vamos en el año 2022 de aquella época. Ahora, si el año ya era complicado, si se tardaron 600 años, 6 siglos para ponerle un año de nacimiento a Jesucristo, el día, dependiendo de su interpretación, puede ser más fácil o más complicada. El día 25 de diciembre es un día cargado de simbolismo esotérico desde muchísimas culturas. Yo hablar de solamente una sería un poquito injusto, sería hasta una predilección personal, cuando todas tienen el mismo valor para las fuerzas que se congregaban en el día, aproximadamente el día 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque en esa fiesta se celebraban las fiestas solsticiales o las fiestas saturnales. Uh-huh. La celebración de la Navidad nunca fue importante para la Iglesia Católica los primeros 600 años. No se mencionaba, no se decía, no había registro. Lo que hizo Dionisio fue ponerle un año, pero tampoco le dio ninguna importancia ni trascendencia a ese año, sino que fue hasta que llegó el emperador Constantino, que él legalizó, por usar una palabra contemporánea, que hubiera cristianos. Sí. Entonces, en vez de mandarlos a que se lo comieran los leones, dijo, ¿y si habitamos juntos en armonía? Un pensamiento que no es moderno, o sea, todo el mundo debería de pensar así. ¿Por qué cuando tenemos problemas, la mejor manera de manejar a lo que señalamos como enemigo, a lo que interpretamos como enemigo, la mejor manera sea de echarlo a comer a los leones? Claro. Vamos a convivir juntos en armonía. Uh-huh. Entonces, ese es un valor religioso católico de Constantino, un emperador, un hombre de poder. Uh-huh. Y quien tiene el verdadero poder siempre es prudente e inteligente, nunca es mezquino e intolerante, ni déspota. Entonces él propuso otorgarle una fecha, y hay que recordar que Constantino nació en el zoroastrismo, que era la adoración a Zoroastro, básicamente al sol. Entonces, y también recordemos, esto es un principio esotérico muy primitivo, muy básico, pero que pasamos por alto. Solamente hay un Dios. Uh-huh.
Si yo acepto que tú estás adorando a otro Dios, entonces yo estoy aceptando que hay dos dioses. Si yo digo, es que él está equivocado con su Dios, ya le estoy dando personalidad a ese Dios. Nada más hay uno. Exacto. Pues tú no puedes decir, ellos tienen otro Dios. Entonces no existe nada más el tuyo. Uh-huh. No, es otro. Entonces tú mismo ya no crees que sea tu Dios único. Y de hecho, era la parte que quería concluir precisamente al llegar al día 25. Uh-huh. Ese día se escogió con toda fuerza y vigor porque es el día que termina un ciclo solar. Uh-huh. Tú detrás tuyo tienes la imagen de cómo se ve el hemisferio cuando está, no sé si se esté yendo el sol. Voy a separar esta premisa y para los que nos escuchan, es la imagen del sol ya ocultándose. Uh-huh. Bien, la celebración del día 25 celebra que va a haber un sol invicto. El día 21 vamos a tener la noche más larga del año, pero eso no hace sino festejar que hay un sol invicto. Por eso se escogió esa fecha, porque Jesús representaba el nacimiento de un Dios invicto a toda la oscuridad y todas las calamidades. Bien. Desde nuestra religión católica. Pero también lo siguen los jenistas, los budistas, los zoroastristas, los incaicos, los aztecas, los judíos, todos celebraban esa fecha. No es coincidencia. Ese es un verdadero portal energético que nos hace darle un valor y le damos valor en forma de humanos, y esos humanos los llamamos santos o los llamamos dioses. Pero la energía primitiva está ahí, eso sabían los antiguos, era la energía que venía del sol. Entonces, esa es la parte que nos debemos de llevar con más fuerza, porque en esas fechas nadie tenía rangos. Era recordar que en el origen Dios quería para nosotros que todos fuéramos iguales. En ese día los esclavos podían estar totalmente con sus patrones, comiendo, cenándose y vistiéndose igual que ellos, porque ante los ojos del Creador nos hizo únicos, nos dio jerarquías humanas, pero para Él todos éramos iguales. Esa es la fuerza mística y esotérica de esta fecha. Hablaba de que cuando queremos hablar del sentido de algo, del sentido de las cosas, a veces nosotros mismos estamos en búsqueda de un sentido, tenemos que recordar los tres aspectos de darle sentido a algo. ¿Cómo entendemos nosotros o interpretamos cualquier situación o fenómeno? Segundo, ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Cómo incide en nosotros ese fenómeno, esa situación? Y en tercer lugar, ¿cómo sinceramente manifestamos o expresamos lo que sentimos ante esa situación? Entonces, el sentido de la Navidad va de ida y vuelta. Sí. ¿Qué hace nosotros y qué hacemos nosotros hacia la Navidad? El conocimiento de manera muy didáctica lo podemos dimensionar desde el punto de vista académico, que está protocolizado, que está estructurado, que se puede inscribir e iniciar en esos procesos. Están las tradiciones, que es lo que uno sigue sin ahondar mucho en el origen de las cosas, simplemente se suma. Y finalmente la parte esotérica. La parte esotérica es un conocimiento que, a diferencia de la tradición, no se le quiere dar a cualquiera. Que a diferencia de una escuela donde quien cumple los requisitos se inscribe, en el sentido esotérico debe hacerse una evaluación de si esa persona debe recibir este tipo de conocimientos o no. Y no es porque sea información oscura o oculta, sino es para que esa información tampoco les haga daño. O sea, realmente es información que muchas veces no se debe de saber, y hay otra que sí, no debe estar en cualquier tipo de personas. Entonces, cuando pensemos en conocimiento esotérico, básicamente y siempre está hecho para mejorar cualquier aspecto de nuestra vida, tanto para que trabajemos nosotros con ello, o como para que no permitamos a otro que trabajen con ello, por no saber y por no estar involucrados precisamente en aspectos esotéricos. Y el tema que quedamos de continuar hoy es demasiado polémico, porque involucra a muchas formas de pensamiento, y es la Navidad, es la celebración de la Navidad. Vamos a partir de la geografía donde estamos en México, en un país católico. El catolicismo es una rama judeocristiana, y vamos a empezar ahí. Si hubiera empezado en Persia, pues hubiera empezado con Zoroastro, pero me siento más cómodo hablando desde el nacimiento que nosotros como familia festejamos, que como sociedad compartimos, y que es la que nos religa y nos da formas de energía. Es muy importante recordar que la fecha del 25 de diciembre fue una elección. Se eligió un 25 de diciembre para festejar el nacimiento
de Jesús, porque no había un registro de una fecha, no se sabía, como hablábamos, ni el año, muchísimo menos el día. La primera referencia, la primera mención que la misma Iglesia Católica de este festejo fue con el emperador Constantino, quien legalizó el cristianismo e hizo esta fiesta porque él, tratando de conciliar dos formas de pensamiento, la romana, que no aceptaba a Dios, y la católica, que decía no aceptan a mi Dios, y finalmente Dios nada más viendo, él decidió conciliarlos y propuso que fueran el mismo día que se festejaban. Unos no tenían festejo, estaban huyendo, y los otros tenían un festejo. Entonces lo que hizo fue unirlos a ellos, a los católicos, a este festejo, y a los romanos empezar a seguir las doctrinas católicas, pero seguir con sus festejos. Ese fue el motivo por lo que se escogió ese día 25, porque ya había festejos para esas fechas. Fue el emperador Aureliano, ¿no? Un emperador, el que también permitió, él también estaba cansado de perseguir católicos, él también quería que se llevaran bien, era un problema saber que se estaban matando, o que llegaran con él y les dijeran, mira, mátalos, cuando él no tenía esa intención, y propuso que en estas fiestas no se tomara en cuenta eso, se dedicaran al festejo. Fue todavía antes de que le asignaran a Jesús Cristo esa fecha como nacimiento. Incluso Teodosio, que ya fue el emperador que siguió a Constantino, él se atrevió aún más. No solamente dijo vamos a aceptar a los católicos, sino él ya también, totalmente converso al catolicismo, fue el que oficializó a un grupo perseguido llamado cristianos y lo convirtió en la Iglesia católica, apostólica y romana. Fue con él, no fue con Constantino. Inició la unión, pero Teodosio la hizo oficial, la firmó por decreto papal, y desde entonces Roma se une a la Iglesia, o la Iglesia está en el interior de Roma, cosa que sucede todavía hoy en el siglo XXI. Pero todo esto, la fecha del 25, fue para celebrar que nos lleváramos bien. Entonces, también vale la pena recordar eso. Dio mucho trabajo que se escogiera una fecha simbólica para llevarnos bien. Y lo que empezó como una tradición histórica, lo que es una información histórica, sí ya debería tener un valor esotérico. Debemos de saber que fue una fecha elegida por dos formas de pensamiento totalmente distintas, y que un hombre tolerante decidió poner un día simbólico para que nos lleváramos bien. Y esto es totalmente útil, porque se puede empezar hasta con uno mismo, se puede empezar con la familia. Claro. No nos vamos a ahorita probablemente a poner bien con otras personas, pero sí se puede empezar a dedicar de manera simbólica el día 25 para tratar de estar bien con todos. Me encanta el personaje Grinch de la película, pero no ser un Grinch, no ser quien arruine el día que muchos sí escogieron para llevarse bien. Porque ahí esas energías nefastas fácilmente pueden ganar a las energías suaves. Así es. Entonces hace falta, en una cena navideña de 25 en armonía, con que llegue uno rompe toda esa armonía. Entonces también debe ser un compromiso personal, que si alguien tiene una situación en contra de esta fecha, se la lleve al descanso, al refugio de la soledad, empezar a trabajar con ella, que es totalmente válido, empezar también a liberarse o a implosionarse esa energía negativa, pero no escojan el 25 para aprovechar la oportunidad de decir lo que pensamos de otros. Tenemos otros 364 días para manifestarlo, y no tiene que ser precisamente que es un día que debe uno llegar cargado de energía positiva a la mesa, o sentarse en una mesa para llenarse de energía positiva. Ni siquiera tiene que ser la de nuestra familia. Basta con que nos sentemos en una mesa cargada de energía positiva para irnos totalmente reconfortados. Si estamos en una situación contrastante, estamos inmersos en la soledad y llenos de energía positiva, va a haber N sitios para ir a dejarla. Podemos ir a un hospital, a las afueras de un hospital. Se sorprendería cuánta gente hay a las afueras de un hospital esta noche. Y es un momento para dejar energía positiva, porque es gente que la está necesitando en ese momento. Se sorprendería cuánta gente hay en la calle esperando un abrazo. También. Entonces no tienen que regalar mucho. Llegar y decir, hoy voy a obsequiar y no tengo dinero, vayan a obsequiar abrazos. Se sorprenderán lo pródigos que pueden ser esa noche
y el recargamiento energético que se va a dar para un ciclo que inicia. Porque no hay que confundir el inicio calendario, que fue obra de un emperador, primero el calendario el Papa Gregorio, después, estoy confundiendo, el emperador Gregorio, después el emperador Julio, hicieron el calendario gregoriano, luego el juliano. Eso fue muy artificial, pero los ciclos energéticos comienzan en las fiestas de solsticio, muy cerquita del 25 de diciembre. Entonces, si hacen eso en esa fecha, lo están haciendo exactamente en el momento del ciclo energético, donde tenemos que ser bien receptivos a cualquier forma de energía positiva y muy, muy conscientes de que estamos llenos de energía negativa. Claro. De que estamos llenos de pobredumbre, que estamos llenos de tristeza, que estamos llenos de depresión, de rencores, de envidias, y con esa conciencia dejarlas a un lado lo más que podamos para poder iluminarnos de nuestra propia energía, curiosamente. Que curiosamente la iluminación está en el interior y de ahí se irradia. Entonces es un buen momento para usar esta fecha, y ahorita más adelante voy a decir por qué se escogió esta fecha, por qué de tantas fechas. En los primeros siglos la fecha de nacimiento de Jesús era el día 6, lo que hoy utilizamos como festejo de Día de Reyes. La Iglesia Católica le dio el día 6 era el día que se utilizaba para decir que era el día del nacimiento del niño Jesús. Pero el conocimiento práctico de aquella época, que hoy sería llamado conocimiento esotérico, el conocimiento práctico y profundo de las cosas, hizo que este emperador, y no cualquiera llegaba a ser emperador, dijo: no, la gente debe celebrar el día 25, porque no el hijo de María, no ese niño biológico, sino el símbolo nació en el solsticio. Se manifestó persona, probablemente el día que sea del año que sea, pero la forma energética tuvo que haber sido cuando todo estaba más oscuro y se comenzó a iluminar. En ese momento nace el ser crístico. ¿Cuándo nació el niño? No importa. Y también eso es importante. No debemos de volcarnos a venerar a la figura o al niño Dios. Así es. Que yo respeto mucho esa práctica, pero denle valor, denle sentido a ese festejo. Denle sentido. Vestir a un muñeco de médico, yo soy médico. Claro. Denle sentido vestir a un niño de futbolista, yo no soy futbolista. Denle sentido. Y si ese sentido es festejar el crecimiento de una energía que salió invicta ante la oscuridad hace 2000 años para obsequiarnos el bienestar, tiene mucho sentido. Claro. Que incluso lo pongan a bailar. Tiene sentido. Claro. Incluso ya también es ir a la profundidad de qué tenemos nosotros de ese ser crístico adentro, ¿no? Y qué tenemos que trabajar. El cuerpo de Cristo ya está en nosotros. Así es. Hay un ritual que se llama Primera Comunión en la religión católica. Es un ritual. Pero las fiestas de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, que son los solsticios, ahí fue cuando Jesús se hizo crístico. Jesús era un hombre con necesidades biológicas igual que nosotros. Tenía que alimentarse, tenía que defecar. Era un producto biológico. Claro. Viviendo experiencias humanas. Hasta que recibe el bautizo, es donde entra la conciencia crística. Desde el nacimiento ya era crístico, pero él no era consciente de eso. Claro. ¿Cuántos de ustedes no son conscientes entonces? ¿Cuántos de ustedes no podemos ser ese nuevo ser crístico y aún no hemos despertado? Por eso en otras religiones que no aceptaron que se pusiera la fecha por un emperador romano, siguen privilegiando el bautizo como el inicio de la conciencia religiosa. Claro. Y por eso piden que sea una edad adulta, que haya conciencia del fenómeno al que me estoy sometiendo. Claro. Y esto nos invita a ser totalmente tolerantes a los que desestimen nuestro bautizo en medida de lo que nosotros desestimamos el bautizo de los otros. Que nosotros valoremos que haya grupos cristianos, crísticos, porque hay tantas religiones crísticas, igual que nosotros, y que decidan no celebrar el día 25. Tienen un buen motivo. Tienen un buen motivo. Pero si nos retrotraemos a por qué se escogió ese día, vamos a coincidir. De hecho, ese es uno de los principios de nuestra augusta institución. ¿Cómo coincidimos el mormón con el católico, con el anglicano, con el presbiteriano? ¿Cómo coincidimos? Yéndonos al punto de origen. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál es el punto de partida?
Coincidimos, sí, pues aquí estamos. No coincidimos en lo posterior, todo es humano, pero no podemos desestimar por qué se escogió esa fecha. Entonces, la inteligencia de este emperador fue que así como en México se utilizó el culto de todos los pueblos de Mesoamérica para llegar a donde se adoraba la Tonantzin y ahí poner a la Virgen de Guadalupe, pues nos resultó bien. Nos resultó bien porque la Virgen de Guadalupe congrega a todos los pueblos de América y del mundo. Nos resultó bien. Alguien me dijo, yo soy ateo, pero no puedo dejar de ser guadalupano. Y tiene razón esa chanza que lo dice como burla, porque aquí lo importante es la parte energética que nos mueve y nos conmueve. Sí. Si tú vas a ver a la Tonantzin, a la Virgen de Guadalupe o a la Pachamama, no importa, estás festejando el retorno a la tierra, al punto creador, al origen, claro, a la fecundidad. Esta fecha de nacimiento de Jesús es una fecha solar, de un rito solar, que se complementa con la parte femenina y purgativa que viene con la primavera y que culmina en el solsticio de verano. Son totalmente complementarios. Y es uno, y en México es uno de los pocos países que nos preciamos de tener desde el nacimiento la petición de fertilidad, de resurrección y crecimiento, a la adoración a la Virgen de Guadalupe, que festeja el triunfo del crecimiento, de la procreación, el resurgimiento de todo esto, en un ciclo completo. Claro. Y lo agradece en diciembre, cuando ya se acabó. No se festeja en la abundancia, se agradece cuando falta. Y eso es cuando, en el punto más bajo es cuando empieza a llegar. Quien está en la plenitud y pide, lo que sigue es que caiga. No se puede ser ambicioso cuando se está bien. Es el momento de soltarme, tengo que dar. Y ahí viene la caridad, que no estoy tan de acuerdo. Viene la filantropía, por la que yo lucho mucho. La caridad es lo que uno se desprende y da de manera emocional. La filantropía es cuando de manera organizada queremos dar a quien tiene menos que nosotros. Y en esa actividad nos enriquecemos tanto. Nos empezamos actividades filantrópicas, me dicen, oye, qué bueno eres. No, soy un ser totalmente egoísta. Me estoy llenando de energía positiva cuando el producto de mi obra filantrópica crece en alguien que ni siquiera sabe que soy yo. La caridad es hasta para tomarse la selfie. Vean cómo doy. No, la filantropía es mucho más profunda. Es anónima, pero te enciende en tu interior, que es lo que buscamos. Y esta fecha, la del solsticio de invierno, la que escogieron para festejar esto, venía precisamente relacionada porque era la fecha que llamaban del sol invicto, del sol que había venido a iluminar al mundo, y esta fecha era la del renacimiento. ¿Y quién renació? Pues nació el niño Jesús. ¿Quién renace en otras religiones? Renace Buda, renace Horus, renace Hormuz. Hay grandes iniciados, no solamente Jesús es el único iniciado, es el nuestro, es el de casa, pero hay muchos otros grandes iniciados. Entonces, las fiestas que se celebraban para Saturno influyeron muchísimo en esto. ¿Y por qué digo Saturno? Porque era el dios de la agricultura y la cosecha. Insisto, lo que hoy en día nos tachan de esotérico era el conocimiento práctico y verdadero de la época. Y hace 4.000, 5.000 años se sabía cuándo sembrar, cuándo cosechar y cuándo descansar. Así es. No se agarraba un celular para ver las fechas de lluvia y todo eso. Todo era por observación de la naturaleza. Estar en totalmente armonía con la naturaleza, y eso se hacía, y eran los sacerdotes los que decían, ya terminó el ciclo, ya sabían que iba a terminar, dentro de unos días va a ser el año más corto, menciono nuevamente, y ellos ya sabían que era la fecha donde se iba a llegar a la parte de más penumbra. Entonces, en ese justo momento, empezaban las Saturnalias para festejar que el sol, que había estado alejado, pónganse, hace 5.000 años, la creencia popular era que el sol se podía seguir alejando. Nadie impedía que el sol se siguiera yendo. Claro. Entonces, todos estos festejos eran para que el sol se quedara con nosotros y además que quedara invicto. ¿Y qué pasaba cuando sí, efectivamente, el sol resurgía invicto al día siguiente? En ese caso, eran unas fiestas fabulosas que duraban 7 días. No hubo emperador que pudiera calmarlos.
Ya se festejaba a Cristo y seguían adorando a Saturno en esos 7 días. No había forma. Sería como si un político prohibiera la peregrinación el día 12. No había forma, era una locura. Y se trató de reducir, tampoco se pudo. Tenían que ser 7 días de festejos. El solsticio cae aleatoriamente entre el día 17 y el día 26, dependiendo del año y del siglo. A todos nosotros nos va a tocar en estos 100 o 200 años que caiga entre el día 20 y el día 24. Entonces lo que hicieron los emperadores fue dar las vacaciones. Está bien, descansen estos días. Y eso también nos trae a que hoy en día está la tradición de dar las vacaciones durante las fiestas saturnales, que antes se llamaban solsticiales y que ahora se llaman fiestas o festejos de Navidad. Llama la atención que en aquella época se celebraban con luz de velas y con antorchas, porque tenían que darle una pista al sol de dónde se estaba. Había que decir, aquí estamos los seres humanos, todo ya está oscuro, déjame avisarte que aquí hay un poquito de ti, aquí hay un poquito de tu luz. Cuando prendan una veladora, el adorno que tengan, los adornos navideños tienen veladoras y no sabemos por qué lo estamos poniendo. Cuando prendan una veladora es para decir a un gran arquitecto del universo, a un ser superior, mira qué humilde y qué sencilla está esta luz. Pero es una partecita tuya. Ve qué grande está mi cuerpo y mis defectos y mis vicios y todo lo que yo como ser humano puedo representar. Pero esta luz pequeñita y humilde, tan frágil que se puede apagar en cualquier momento, es algo tuyo. No me abandones. Regresa a mí. Regresa conmigo. E imagínense hace 3,000 años a esos hombres, esos campesinos llenos de temor y esa humildad, los ricos con su antorcha, los pobres con su velita. Aquí estamos, no te olvides de nosotros. Y que horas después surgiera en plenitud y magnificencia el ser creador. Así es. Era el sol invicto. Era el sol que volvía a llegar. Era el renacimiento y que hoy en día es el niño Jesús, que llega cada 25. Se tenía que poner una fecha para no confundir. Si no sería como la Semana Santa. Sí. Ahí les avisamos en qué día cae. No, aquí teníamos que tener un día preciso. Y fue lo que hizo la Iglesia Católica. Les voy a poner un día preciso, en medio. Un día sí va a coincidir, pero para no confundirlos, probablemente en nuestra época sí aceptaríamos que nos avisaran qué día cae el solsticio y ese día festejar la Navidad. Pero en aquella época era complicado. Había que establecer una fecha. Hacerla convencional y hacerla llegar. Ahora, para un ser creador, para un gran arquitecto del universo, no les interesa que prendan la vela ni el 19, ni el día 20, ni el 21, 22, 24, 25. Esa vela debe estar prendida de manera permanente, de manera simbólica. No tienen que alimentar. Hay otra tradición que es la del fuego nuevo, que está relacionada con esto, y que tenía que mantenerse prendido todo el tiempo. Pero esa era la responsabilidad de los sacerdotes. En nuestro caso todo es simbólico. Simplemente se hace, la luz está en el interior, porque la vela tampoco son ustedes, es un cerillo de manera artificial, fósforo haciendo contacto y prendiendo una mecha sobre cera. No, la luz verdadera está en el interior. Sí. Y solamente la queríamos hacer externa, solamente la queríamos manifestar, y por eso se pone una vela en el rodete de Epifanía, que también la corona que hacemos es una herencia romana, cuando se ponían laureles y encinos para alabar a Dionisio. Obviamente tenía que haber alcohol. Entonces, es bienvenido que haya un poquito de alcohol en nuestros festejos. Jesús consagró con vino, no consagró con agua ni con leche. Entonces, está bien, pero nuevamente, denle el sentido. ¿Cuál es el sentido de tomar alcohol? Y en ese sentido pueden disfrutar mucho el nacimiento, el advenimiento, el resurgimiento, el sol invicto representado en el nacimiento del niño Jesús, de Jesús Cristo, porque ya no es un niño. Y en esa metáfora debemos de concentrarnos. Si alguien me dice, yo no soy creyente, y te llevo la energía de una buena cena, sí me la llevo. ¿Cree en eso? Exacto. Nada más cree en eso. Y esa es la parte esotérica de un festejo esotérico que tristemente puede quedar solamente en tradición. Exacto. Y no debemos hacer que quede en tradición. O peor aún, convertirse en un acto histórico. Así es. Hace 2000 años en México se celebraba algo llamado Navidad. Exacto.
Sí, por eso. Perdió porque ya no había movimiento energético, se olvidó la parte energética. Pero sí entender que es esa conciencia, esa llama de amor, de luz que está en nosotros, llamada conciencia, para generar esta energía positiva, generar esta energía de amor hacia nosotros mismos y hacia todo lo que nos rodea, ¿verdad? Por supuesto, de hecho fue lo que acepté, lo que me hizo aceptar platicar contigo. Normalmente donde me desenvuelvo, pues estos temas no son tan bienvenidos. Cuando me invitan entre gente muy esotérica, la parte histórica tampoco es tan bienvenida, sobre todo cuando los conflictúo. Pero como les he dicho, tenemos que ser muy conscientes de que la ciencia y la virtud se complementan. Así De que es. los seres humanos somos organismos biológicos, por supuesto, pero que atendemos necesidades superiores. Uh-huh. Y si alguien no atiende esas necesidades superiores, va a acabar en la locura, Claro. o en la enfermedad. Uh-huh. Y es algo que yo he manejado en mi ámbito con gente poco creyente. Le digo, no crees en la religión impuesta. Digo, eso te lo acepto y lo denotas. Pero veo cómo te llena de vida ir a un festejo de una religión de la que ni conocías, uh-huh, y te vuelves como un niño. Así es, ¿no? Te vas cargado de energía. Y decía la Biblia, sed como niños. Exacto. Y ahí está el secreto. Vuélvanse niños en estos festejos. Vuélvanse niños, disfruten los aromas, los olores, uh-huh, todos esos recuerdos tan gratos que ustedes tenían de estos festejos en su infancia. Por reciprocidad se los debemos de dejar a nuestros hijos. Así es. Y no llegar con nuestro conocimiento científico de eso, es una tontería. Y nada más dar la parte histórica, ¿no? Obséquienle. Si no quiere la parte esotérica, al menos sí la tradicional, de la adoración, de convivir con la familia, de estar juntos, porque de esto se trata. Yo quiero cerrar recordando que todo esto empezó cuando un ser muy poderoso, cansado de mandar a los leones a los católicos, dijo, debe haber la forma de que todos convivamos como iguales, porque no sé las características de su Dios, pero debe ser mi propio Dios, ¿no? Porque no hay dioses. Su Dios es el mío y ellos lo están interpretando de una manera distinta. Uh-huh. Es tiempo de que nos sentemos juntos en la mesa a festejar. O sea, ellos eran los que hacían la fiesta, pues había que llegar hasta la mesa. Es tiempo de que se sienten a nuestra mesa, compartamos el pan y la sal, porque somos todos hijos de Dios. Somos hermanos. Pues y con ese mensaje me quiero quedar. Humildemente, este es el mensaje que quiero transmitir para que no suene ya nunca vacío cuando le digamos a otro, feliz Navidad. Pues muchísimas gracias por esta gran luz que nos has dado. De veras, bendiciones, porque yo creo que vas a abrir la conciencia de mucha gente que nos escuche estos días previos a la Navidad, que tan importante ha sido todo esto que nos has comentado. Pues queridos amigos, hermanos, abrazos a todos con amor, bendiciones, que estas fechas sean llenas de luz, llenas de amor y llenas de una nueva perspectiva de vida, un renacer, como nos ha comentado nuestro querido Raúl Asensio. Pues bendiciones a todos, muchísimas gracias y estaremos muy pronto reencontrándonos aquí. Gracias por invitarme, gracias a todos por escuchar. Bendiciones.